Buenas noches, hermanos. Y el día de hoy, después de haber orado, el día de hoy, después de haber intercedido delante de Dios con oraciones, con ruegos, um, e interceder por las diferentes necesidades del pueblo de Dios, es importante que también escuchemos la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que me da mucho gusto ver al pueblo de Dios esforzándose para poder conectarse en los diferentes medios que la iglesia está promoviendo. A través de Facebook, a través de las reuniones de oración en línea. Me da mucho gusto. Eso quiere decir que el pueblo de Dios está sediento de Él, el pueblo de Dios está hambriento de su palabra. Y hermanos, este mes, ya estamos en abril, el mes de abril vamos a comenzar con una nueva serie. El mes pasado era crecimiento en el conocimiento de Dios. Y en febrero fue creciendo en obediencia. Y así hemos ido tomando cada mes una serie de estudios enfocado en el crecimiento. En esta ocasión, en abril, vamos a estar hablando de los salmos. ¿Qué es lo que dicen los salmos acerca de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar para poder crecer más en nuestra relación con Dios? Así es que estoy muy animado porque los salmos es algo, son cánticos, son poemas que los siervos de Dios realizaron y expresaron en agradecimiento, en actitud de obediencia, de gracias para con Dios. Así es que comenzamos con el mes de abril y la nueva serie de sermones y estudios, y esta vez seguirá estando enfocado en el crecimiento, pero esta vez nos vamos a enfocar en los salmos. Así es que empezamos con el Salmo 77. Salmo número 77. Y la palabra de Dios dice así, con mi voz, en el Salmo 77 dice así, con mi voz clamé a Dios. Al Señor busqué en el día de mi angustia. A Dios clamé y Él me escuchará. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se acabó perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tomaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra.
En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y tu palabra, Señor, nos reanima, nos revive y nos da esperanza. Padre, tu palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este salmo, Señor, es un salmo que nos habla acerca de ti, nos habla acerca de la angustia en la que puede estar una persona, pero también en donde está su esperanza. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por los hermanos que están conectados, y te pido, Padre, que este ensayo, este estudio sea bendición para ellos como lo ha sido para mi vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, este es un salmo muy bello, y le voy a decir por qué. Está dividido en 3 partes. La primera parte, si usted nota, es un hombre, el salmista, está hablando, pero en su hablar está reconociendo que tiene congoja de espíritu. Así es que los primeros 9 versículos nos hablan acerca de esta congoja, de esta obscuridad, de este estado mental, emocional, espiritual por el cual está pasando. Entonces es común en el estado en el que está que hable de esta manera. Si este hombre estuviera viviendo en el presente, en este día, sin duda alguna sería diagnosticado con una depresión muy severa. Porque todo lo que está hablando indica que está pasando por una congoja de espíritu, que está pasando por un valle de oscuridad, por un valle donde no puede salir, por más que busca y por más que trata de ver a Dios. Lo ve, o sea, en ningún momento se ha olvidado, en ningún momento deja de decir no estás. No, todo lo contrario, él reconoce que hay un Dios, reconoce que Dios está ahí, pero él no lo puede sentir. Él no en esos primeros 9 versículos, él no puede sentirlo, no puede verlo, no puede experimentarlo, aunque sabe que existe, aunque sabe que él ha sido propicio a él, aunque sabe que Dios ha trabajado en su vida de muchas maneras, sabe que no puede experimentarlo en ese momento. Y sabe, hermano, esas son una de las cosas que nosotros podemos ver como creyentes. Es decir, la promesa que tenemos como hijos de Dios es de que podemos estar tristes, pero sabemos que la tristeza va a pasar. Y es verdad, en este momento puede haber tristeza en la vida, puede haber preguntas de por qué está pasando tanta cosa, de qué significa todo esto, pero al igual que el salmista, nosotros sabemos de que podemos experimentar tristeza, tal vez podemos no sentir a Dios, no verlo, pero sabemos de que esa tristeza es pasajera, es algo que va a pasar, no es algo que se va a quedar para siempre, porque como creyentes tenemos una esperanza. Y esa esperanza no se ha acabado, esa esperanza no se ha ido. Así es que aunque estemos tristes y aunque pasemos por tristeza, sabemos que esa tristeza no va a durar para toda la vida. Eso va a pasar. Y el salmista aquí, aunque tiene congoja de espíritu, aunque siente que tal vez en este momento no puede ver a Dios, él sabe que esto va a pasar. Y lo dice en el primer versículo, cuando dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Fíjese, aunque está con congoja, aunque está con desesperación, está en depresión, en una depresión muy severa, él está seguro, muy dentro de él, que Dios lo va a escuchar, porque él lo está declarando en el verso 1. Dice, al Señor busqué
A Dios clamé y Él me escuchará. O sea, y tal vez Dios está hablando en ese momento, no tal vez, Dios habla en todo momento, pero por el estado emocional que está pasando el salmista no lo puede ver. Pero en el verso 1, al decir, Él me escuchará, está diciendo, yo voy a pasar por esto. Y hermanos, nosotros vamos a pasar por esto. Cualquier situación que pase, esto va a pasar. Y aunque no veamos a Dios en este momento, lo podemos sentir y podemos ver que esto es algo que por nuestro estado mental y emocional y por nuestro corazón dolido como está ahorita en este momento, tal vez no lo podemos ver, pero dentro, muy dentro de nuestro corazón, nosotros sabemos de que esto, cualquier hoyo, cualquier abismo oscuro en el que usted y yo podamos entrar, va a pasar porque Dios no nos va a dejar ahí. Entonces, podemos estar desalentados, pero no sin esperanza, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Podemos y entramos como seres humanos, vamos a entrar en etapas de desaliento. ¿O qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con esto? Pero aunque estamos desalentados, no estamos sin esperanza, porque nuestra esperanza, hermanos, es nuestro Señor Jesús. Y Él es la roca viva. Él es el que dice que está ahí y no nos va a dejar. Entonces, podemos tal vez llorar también por un rato. Muchas veces podemos pasar por momentos de tristeza. Podemos pasar por momentos de dolor, por llanto, desesperación. Pero lo que sí sabemos también es de que Dios va a enjugar toda lágrima. Y eso, hermanos, nos debe de reconfortar. Eso nos debe de dar ánimo para seguir adelante, porque debemos de saber que Dios enjugará toda lágrima. Él no dice que va a enjugar solamente una o dos o en alguna etapa de nuestra vida, sino que Él dice que va a enjugar toda lágrima, es decir, por todas las situaciones que hemos pasado, pasadas, presentes y por las que vamos a pasar en el futuro. Dios dice que Él va a enjugar toda lágrima y en eso debemos de tener también nuestra esperanza. Podemos estar perdidos por un momento tal vez. Y hermanos, yo he escuchado a mucha gente decir, I feel lost, me siento perdido. No sé a dónde ir, no sé en dónde está el camino, no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Y son estados normales de la depresión. Sentirse perdido, no saber qué camino tomar, no saber qué hacer, no saber qué es lo que debe de hacer la persona. Y aún dentro del cristianismo a veces nos podemos sentir perdidos, pero una de las grandes promesas de Dios es de que Él nos mostrará el camino a seguir. Él no nos va a dejar perdidos. Y nadie, hermanos, nadie que es un verdadero creyente de Cristo puede estar perdido, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la luz de la vida. Así es que aunque pasemos por ese tipo de situaciones, y que vamos a pasar, porque Dios no ha prometido que no vamos a pasar, sino todo lo contrario. Dijo que íbamos a pasar por esas situaciones, pero también dijo que Él iba a estar con nosotros. Entonces, el salmista está hablando de estas situaciones. Los primeros 9 versos no encuentra, está sumido en este abismo tan oscuro y no encuentra la manera de salir. Se acuerda de Dios, inclusive se acuerda de que en algún momento de su vida él cantaba, alababa, glorificaba de Dios. Tal vez en algún momento él recordaba que en un momento estaba prendido para Dios, estaba con ese fuego para el Señor, pero ahorita todo eso es solamente un pensamiento. Déjeme decirle, hermano, no hay tal cosa que un supercristiano. O sea, no hay tal cosa de ser un supercristiano.
No existe tal cosa de ser un súper creyente que nunca va a estar en altibajos en la vida. Eso, hermanos, no existe. Pero lo que sí existe es de que saber que aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, Dios no nos va a dejar ahí. Hasta ahí Dios nos está acompañando. Creer en Dios es aún recordar que en algún tiempo estuvimos prendidos para el Señor y de que ahora estamos tal vez pasando por un momento de necesidad. Eso no nos hace menos ni nos hace más. Podemos recordar el momento en el que en una etapa estuvimos bien conectados, prendidos en el Señor, alabando al Señor, pero también pueden venir momentos de lucha y de desesperación. Eso es lo más normal en el campo, en el camino del cristianismo, el camino del creyente. Yo no sé si usted ha escuchado o ha leído el libro de El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Ese es un clásico de la literatura cristiana. Muy viejo, pero realmente habla acerca de los obstáculos que encuentra el cristiano en su caminar con Cristo. Y todo eso es lo que enfrentamos, hermano. Desesperación, desasosiego, desánimo, falta de fe. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque el creyente verdadero en Jesús va a encontrarse nuevamente, porque Dios no lo va a dejar ahí perdido, no lo va a dejar ahí a la deriva. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios dice que Él va a estar con nosotros y no nos va a dejar ni un momento solos, pase lo que pase. Es aquí, hermanos, en donde cabe mencionar la diferencia entre aquel que camina hijo de Dios es nuestra esperanza. ¿Sabe? En un momento el salmista también empieza y empieza a preguntarse, ¿no? Si Dios ya se ha olvidado. Porque empieza a decir en el verso 7, dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjese, hermano, es importante que notemos que en esto Él se está haciendo la pregunta. Él no está asegurando que eso pasó. Él no está asegurando y está diciendo, Dios ya se olvidó. A Dios no le importamos, a Dios no le importa. No, Él se está haciendo la pregunta. ¿Será que Dios ya se ha olvidado? ¿Será que sus promesas ya no están vigentes? ¿Será que su misericordia se ha cortado? ¿Será que se ha enojado tanto que ha encerrado sus piedades? ¿Sabe? Eso es algo muy importante que vale la pena recordar y que vale la pena resaltar. ¿Por qué digo esto? Porque Él no está diciendo, y otra vez valga la pena redundar, Él no está asegurando de que Dios ha olvidado, de que Dios ha cortado sus promesas. Él no lo está asegurando. El estado mental y emocional en el cual Él está le hace cuestionar esas situaciones, le hace preguntarse. Hay esa pregunta, esa incógnita. ¿Será que Dios ya no está? ¿Será que Dios es? Y sabe, es normal cuando usted y yo tal vez vamos por la vida y enfrentamos alguna prueba o alguna lucha o alguna inconveniencia en nuestro caminar con Cristo. Muchas veces nos vamos a preguntar, ¿y será que Dios está todavía presente en mi vida? ¿Y será que Dios todavía está aplicando sus promesas? ¿Será que me debo de aferrar todavía de lo que Él dijo, que Él nunca me va a dejar y que siempre va a estar ahí?
¿Y será que Dios ya no tiene piedad de nosotros por todo esto que está pasando? ¿Sabe? Es normal todo eso que cuando viene a nuestras vidas. Todas esas preguntas, esas incógnitas, es natural de un estado mental porque somos humanos y seguimos estando en la carne. Seguimos estando sujetos a estas luchas y a estas necesidades. Pero nótese algo. Nótese algo. Nunca el salmista dijo, Dios ya no practica estas cosas conmigo. Él simplemente se está cuestionando, simplemente está preguntando. Hermanos, hay 3 cosas que él se está preguntando. Y es acerca de la misericordia de Dios, las promesas de Dios y también las piedades de Dios. Déjeme decirle una cosa, hermano. El enemigo, el mundo, las pruebas, todo lo que enfrentamos van a querer por todos los medios tratar de erradicar esas 3 cosas de su mente y de su corazón. Es decir, la misericordia. Siempre va a venir una duda que se siembra acerca de la misericordia de Dios. Número 2, va a venir acerca de la duda, las luchas van a hacer que cuestionemos acerca de las promesas de Dios. Y número 3, la piedad, las piedades de Dios. Siempre va a haber esa lucha constante, pero si usted no deja que nada ni nadie le aparte y le quite de su mente y de su corazón de que Dios es misericordioso, de que nuevas son cada mañana sus misericordias y que la palabra de Dios dice que las renueva cada día. Dice que no hemos sido consumidos por sus misericordias y por sus piedades. Y si usted no permite que nada ni nadie le quite de su mente y de su corazón de que Dios es misericordioso, usted va a pasar cualquier valle de sombra de muerte porque así lo ha dicho Dios. Que nadie le quite eso. Ahora bien, yo no estoy diciendo que es malo cuestionar esas cosas. El mismo Job en algún momento cuestionó a Dios. Yo no estoy diciendo que es malo que vengan dudas. Yo he tenido dudas cuando he pasado por valles de sombra. Todos hemos tenido. La Biblia, hermanos, no está compuesta de hombres perfectos. La Biblia está llena de hombres imperfectos que en un momento dudaron de Dios, que en un momento lucharon en contra de Dios, que en un momento tal vez no obedecieron a Dios, que en un momento siguieron el propio camino de Dios, que en algún momento dijeron ¿para qué servir a Dios tal vez? Pero en ningún momento Dios se desanimó o se decepcionó de ellos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición. La palabra de Dios dice que Él conoce nuestra condición. Dice que Él se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestras entrañas. Dios conoce de qué estamos hechos y conoce que estamos sujetos a este tipo de necesidades emocionales y espirituales. Número 2 o número 3. Las piedades. Estamos hablando de 3 cosas que no se deben de apartar de nuestro corazón. Aun venga lo que venga, y es creer la misericordia de Dios, las promesas de Dios y las piedades de Dios. Número 3, las piedades. La piedad tiene que ver con esa pasión que Dios tiene en perdonarnos. Ese deleite en el cual Dios tiene para no castigarnos de acuerdo con nuestras obras. Porque nadie de nosotros merece un trato justo, porque hemos caminado en contra de Dios. Pero aunque hemos caminado en contra de Dios y aunque hemos muchas veces sido rebeldes al llamado de Dios, Dios, por su gran piedad, por esa piedad que lo hace deleitarse en perdonarnos, no hemos sido consumidos. Déjenme decirle, si en algún momento en nuestro caminar con Cristo perdemos alguna de esas 3
tres características que deben estar presentes en nuestras vidas, muy difícilmente seguiremos avanzando en el camino del Señor. Y muchas veces, al perder una o dos o las tres características que estamos mencionando acerca de la misericordia, las promesas y las piedades de Dios, puede que desertemos, puede que ya no tengamos nada de qué agarrarnos. Pero mientras estemos firmes en todo esto, aunque pase lo que esté pasando, podemos aferrarnos de las promesas de Dios, podemos aferrarnos de la misericordia de Dios y podemos aferrarnos de sus piedades. Fíjense ya en el verso 10, ya cuando hemos estado viendo cómo el salmista está no viendo a Dios, está en un abismo de oscuridad. Después empieza él mismo a cuestionar acerca de la misericordia, de las promesas de Dios y también de la piedad. Pero en el verso 10 finalmente llega a una conclusión. Y esto es lo más maravilloso de... todo el Salmo es maravilloso, pero esto es algo tan bello, hermanos. Esto es algo tan teológicamente sencillo de hacer. No necesitamos un grado en teología, no necesitamos un grado espiritual tan elevado para poder entender lo que dice el salmista en el Salmo 10, porque fíjense lo que dice, él redirige su mente, redirige sus pensamientos, y en el verso 10 dice, él mismo se dice a él, dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Nótese cómo en el verso 10, al redirigir los pensamientos y la mente del salmista, él trae una solución a esto que está pasando. Y esa solución es la que él mismo se provee, y está esa solución para esa depresión, para esa ansiedad, para esas luchas que está pasando, están en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta para cada una de nuestras necesidades. La Biblia, la santa palabra de Dios, es el libro de vida. Ese es el libro que trae vida y el que Dios nos ha dejado. Así es que cuando el salmista se reconoce, dice, esta es una enfermedad. Esto que está pasando, esto que por lo que yo estoy ahorita atravesando, es una enfermedad. Y entonces viene esa solución, pero no es una solución humana, hermanos. No es una solución que se sacó de la manga. No es una solución que le llegó nada más así por arte de magia. No, es una decisión, una solución que viene porque este hombre ya tenía la palabra de Dios dentro de sí. Estaba sobrecargado de la palabra de Dios. Por eso es de que la palabra de Dios dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestras vidas, abunda en nuestro corazón, va a haber material del cual nosotros, usted y yo, podamos echar mano. Y eso es lo que hace el salmista. Él echa mano de lo que ya está dentro de él. Por eso el creyente que no tiene la palabra de Dios dentro de sí mismo es difícil, porque es como lanzar un anzuelo a un lago donde hay solamente unos cuantos peces. Va a ser difícil que saque algo. ¿Por qué? Porque no hay ahí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y entonces empieza, una vez que redirige sus pensamientos, empieza a decir, me acordaré de las obras de Jehová. Wow. ¿Y cuáles son esas obras de Jehová? ¿Dónde están las obras de Jehová, hermanos? Yo les hago la pregunta a ustedes, si pueden poner ahí pueden escribir ahí la respuesta. ¿Dónde están las obras de Dios? Porque el salmista dice, voy a traer a la memoria las obras, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. ¿Dónde están las obras de Jehová? Le hago la pregunta.
las obras de Jehová están en Génesis. Exactamente, hermana Chela, en su palabra. Están en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y así seguimos por los libros proféticos, por los profetas mayores, por los profetas menores. Están en su palabra. ¿Y dónde vamos a verlos? Vamos a poder ver las obras de Dios cuando Dios abre el mar rojo, cuando Dios intercede por su pueblo, cuando Dios provee agua para el pueblo sediento, cuando Jesús reparte y da de comer a 5,000 personas con tan solo unos peces y unos panes, cuando Jesús resucita a Lázaro, cuando Jesús resucita a una joven, cuando le abre los ojos a Bartimeo el ciego. Esas son las obras de Jehová, y cuando vemos las obras de Dios, podemos ver que Dios es fuerte, es poderoso, que no hay nadie que se compare con Él. Y cuando lo vemos obrando, lo podemos ver también obrando a nuestro favor. Después en el verso 11 dice algo tan maravilloso también. Dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Sabe, hermano? Meditar es recordar. Y cuando la persona recuerda, puede traer buenos recuerdos y puede traer lindos recuerdos. Por ejemplo, hay muchas veces que yo me acuerdo de cómo Dios ha obrado a través de la iglesia North Avenue, de cómo Dios ha obrado en ciertas personas que han sido sanadas. Y cuando me pongo a meditar, me pongo a recordar. Y cuando recuerdo las obras de Dios, hay algo que me trae aliento, porque todo está conectado en nuestras vidas, hermano. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu y aún nuestro físico, todo está conectado. Así es que cuando medito, recuerdo, y cuando recuerdo en algo que es positivo, mi mente y mis emociones se incrementan. Entonces eso es lo que debemos de recordar, eso es lo que debemos de vivir cuando recordamos las obras de Dios a favor de su pueblo, porque al hacerlo van a hacer recordar, mi mente y mis emociones van a tener un impacto y se van a levantar cuando esté caído, cuando usted esté también caído. Dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Hablar de los hechos de Dios. Qué maravilla es realmente poder, cuando usted habla, usted mismo está reforzando algo que ya cree, algo que usted ya sabe o que de algún momento se le ha olvidado, pero cuando usted habla de las obras de Dios, usted se está recordando a usted mismo lo que Dios ha hecho. Y eso se vuelve a reforzar y se vuelve a hacer como una convicción en su vida. Y cuando hay convicciones fuertes acerca de las obras de Jehová, nada ni nadie nos las puede quitar, porque se hacen una convicción. Oh Dios, sigue el salmista y dice, oh Dios, santo es tu camino. Y hermanos, podemos estar seguros de que si el camino de Dios es santo y si nosotros caminamos por ese camino, no va a haber algo que nos aparte de Él, no va a haber algo que empañe nuestra relación con Dios si nosotros seguimos caminando en ese camino, porque es santo el camino de Dios. Y que Dios es grande como nuestro Dios. Y si usted nota en su Biblia, cuando dice que Dios, menciona a Dios con D minúscula, como reconociendo de que no hay otro Dios fuera de Dios, porque dice que Dios es grande como nuestro Dios. Yo quiero hacerle aquí una pregunta y a la misma vez quiero retar ese pensamiento dentro de usted. Y quiero preguntarle, ¿qué Dios hay más grande que nuestro Dios? No lo hay. No lo hay. Todos siguen siendo Dios con minúscula.
Solamente hay un Dios, solamente hay un Dios verdadero, y es ese Dios en el cual usted y yo hemos puesto nuestra confianza. Ese es nuestro Dios. Y el salmista finalmente está saliendo de ese estado de depresión, está saliendo de ese estado depresivo, de ese hoyo de oscuridad en el cual la vida, las circunstancias, las situaciones lo han metido. Ya está saliendo de ahí, pero está saliendo porque en su corazón está la palabra de Dios, está lleno de la palabra de Dios y está echando mano de eso y está viendo la misericordia, la gracia, el camino de Dios y se está preguntando ¿quién es más grande que nuestro Dios? Nadie. ¿Qué enfermedad es más grande que nuestro Dios? No lo hay. Nada hay más grande que nuestro Dios. En el verso 14 sigue diciendo, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. El Dios que hace maravillas. Y las maravillas que hace son notorias a nosotros, notorias en la iglesia. El otro día estaba hablando con la hermana Margarita y recuerdo cuando la pasé a ver al hospital y de verdad cuando la vi en el hospital estaba toda llena de tubos y estaba inconsciente, no podía hablar, no estaba consciente, pero el otro día estaba hablando con ella por FaceTime y ya la vi hablando, la vi caminando y yo digo, ¿qué? Eso solamente lo puede hacer Dios. Dios es el único que puede hacer esas cosas y ese es el Dios que hace maravillas. Por eso el salmista dice, tú eres el Dios que hace maravillas. ¿Cuáles maravillas? Levanta al que está caído, saca del hoyo al que no puede salir, le da esperanza al que no tiene ningunas. Ese es nuestro Dios que hace maravillas y sigue haciendo maravillas en el día de hoy. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Salmista sigue hablando la fortaleza de Dios. Sigue hablando de cómo aún los elementos no tienen el poder que tiene el poder de Dios. Y ya cuando empieza el salmista a hablar acerca de los hechos poderosos de Dios, empieza a reconocer el poderío de Dios. Empieza a mirar la naturaleza, empieza a ver el firmamento, empieza a ver todo y empieza a decir, tus relámpagos alumbraron el mundo. Ya empieza a ver aquí que no hay Dios más poderoso que el Dios en el cual él ha creído. Y déjeme decirle, hermano, esto va a pasar porque Dios es más grande que cualquier virus, que cualquier situación. Esto va a pasar porque Dios es más grande que cualquier cosa. Ya por último en el verso 19 y 20 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Condujiste, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Puedo ver al salmista, a este hombre que escribió este salmo. Lo puedo ver en un antes, lo puedo ver en medio, pero también lo puedo ver en el después. Y sabe, ese antes y ese después, hay una diferencia enorme. Pero hay una diferencia que solamente Dios puede hacer. Y es una diferencia que solamente Dios puede hacer en su pueblo y en los hijos de Él. Y es la diferencia de estar en un momento tirado, en un momento caído, pero también
puedo ver la diferencia de cómo se pueden levantar en el nombre de Dios, cómo se pueden levantar esas personas. Y hermanos, yo sé que nosotros nos vamos a levantar, que cualquier cosa que esté pasando, nos vamos a levantar, no nos vamos a quedar ahí caídos. Hay cosas que están pasando, pero de ahí nos vamos a levantar, porque Dios dice que Él no dejará caído para siempre. No nos dejará ahí para siempre. Dice que el pábilo que humea no apagará y la caña cascada no la acabará de quebrar. Ese es nuestro Dios, el Dios que podemos ver el antes y el después. Y ese después está por venir y está viniendo ahora en muchos de los hermanos y en muchos de nosotros, porque todos tenemos una historia, todos tenemos una vida, todos tenemos un testimonio, y ahora mismo estamos viendo ese después. Y así sigue, siempre va a haber, mientras estemos en el mundo, siempre va a haber eso, siempre va a haber situaciones por las que vamos a pasar, pero recordemos, hermanos, que Dios es más grande que nuestro Dios. No lo hay. No lo hay. Y por eso hay un canto que dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer esas obras como las que hace nuestro Dios. Con eso, hermanos, quiero dejarlos, quiero orar por cada uno de ustedes, por la iglesia en general, y con esto queremos terminar el estudio de esta noche. Y también los espero el día domingo para seguir con el estudio o el mensaje de la palabra de Dios relacionado con Salmos. Y vamos a orar. Aún en momentos de oscuridad y en momentos de lucha como los que estamos viendo en este Salmo, tú estás presente. Y Padre, yo no sé si alguien de mis hermanos en este momento o algún conflicto en sus vidas. Padre, oro en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, caiga como ese bálsamo a las vidas de ellos. Que sea ese viento fresco, ese viento que puede traer esa frescura nueva, Señor, a sus vidas. Padre, es tu palabra, no es mía, ni es de nadie más. Es tu palabra, Señor, que sale de tu boca, Señor, y que tú nos la dejaste como una luz para que alumbrara nuestras vidas. Padre, yo pido, Señor, que en medio de esta lucha, Señor, proteja, Señor, a tus hijos, y que nos des, Señor, la capacidad para verte en medio de todo esto y mucho más allá, Señor. Te ruego por los que están pasando por algún tipo de depresión, tal vez, por los que están pasando por algún tipo de ansiedad. Guárdalos, Señor, guárdalos en tu nombre, Padre. Guarda tu iglesia, Señor, y permite que el día, Señor, que entremos a la iglesia, entremos alabándote y glorificándote, Señor, y que demos gloria a ti, porque no hay Dios tan grande como lo eres tú, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones.